Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey, quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo. La sintonía suena, el corazón despierta, a su palabra espera, sabiduría hallamos, Jesús nos guía y cuida nuestros pasos, nuevas son cada mañana, con el pastor Román García, bienvenido seas a escuchar palabra de vida eterna. Nuevas son, qué alegría. Suena la radio con el pastor Román. Deja que Dios nos siga llenando los corazones con su palabra para llenarnos de bendiciones. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos:
844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Gracias, Ricardo. Muy buenos días, tengan todos ustedes con enorme gusto. Les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México. Les habla el pastor Román García y como siempre un gusto poder llegar a todos ustedes a través de Neuma Multimedia en este tiempo que lleva por nombre Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Grande, muy grande su fidelidad y aquí estamos nuevamente agradecidos con Dios, ya retomando pues este tiempo en vivo en este año 2026, agradecidos con el Señor y muy dispuestos compartiendo el tiempo con mi hermano Pedro Luis. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo te va? Buen día, pastor, muy bien, gracias a Dios, aquí ya. Con frío y bendecidos. Con frío, pero bendecidos. Amén, gracias a Dios. Ahí en los controles nuestro hermano Ricardo Cuellar. ¿Cómo está, Ricardo? Gracias por estar ahí. Siempre un gusto compartir este tiempo y la colaboración que haces. Y bueno, pues ya sabe que estamos totalmente en vivo en el 844-696-8450, 844-696-8450, mensajes y WhatsApp, estamos en el 8448-804873, 8448-804873, y pues contentos y agradecidos y platicando que venía la nieve y no hubo nieve. Estamos esperando aquí ya como niños. Sí. Ya y no llega la nieve para jugarnos un poquito. Sí, ¿verdad? Bueno, pues muy contentos, agradecidos. Gracias a Dios por los que ya se están conectando. Gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos regala. Ya también inician las clases en prácticamente todas las escuelas. Algunos empezaron días antes, pero prácticamente ya hoy todas las escuelas también retomando actividades y ahora sí el movimiento pues más común de la ciudad, ¿verdad? Ya con el tráfico y todo, pero pues agradecidos con el Señor y ya dispuestos a compartir la palabra, mi hermano Pedro Luis. Amén. ¿Qué es lo que el Señor ha traído a tu mente? ¿Qué es lo que has meditado? Bueno. Platícame. Wow. Vamos a hablar del principio, vamos a hablar un poquito de Lot y la salida de Sodoma y Gomorra. Claro. Génesis. Génesis 19, ¿verdad? Sí. Déjame buscar. Génesis capítulo 19. ¿Algún pasaje en específico? Vamos al final, donde están saliendo. Ok. Donde infelizmente pasa lo que pasa, es 20, ¿no? Con la mujer de Lot. Ajá. Está en el 20. 19-20. Muy bien. Dice, está escrito, he aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjenme escapar ahora allá. Pregunta, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también
tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de aquella ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Amén. Amén. Donde quiero llegar aquí, pasé en la salida, cuando salía, perdóname no encontrar el versículo No. que es, bueno, salían Lot, su esposa, sus hijas, los yernos ya no quisieron salir. No quisieron, así es. Estaban ahí ciegos por todo el tema. Pero en la esposa de Lot, dice en el versículo que los ángeles los tomaron por las manos. ¿Sí? Sí. Y específicamente enfocamos en ella. Salió junto de mano con el ángel en el camino, saliendo de la perdición que estaba pasando, o sea, dejando el pecado, caminando con el ángel. Amén. Bien bonita la escena, ¿verdad? Imagínate nosotros caminando con el ángel. Sí. Pero, aún así, ella miró hacia atrás. Así es. La tomaron por la mano y aún así volteó hacia atrás. La tomaron por la mano, caminando con el mismo Dios. Todo el escenario muy bonito, ¿verdad? Sí. Muy bendecido, el ángel nos está librando, el Señor nos libra, nos libera. Y aún así la señora mira hacia atrás. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde quiero llegar? Disculpen. Bonito día a todos. Ya empezando así, diciendo la verdad del Señor, que muchas veces nosotros estamos igual. Sí. Dentro de la iglesia. Okay. ¿Verdad? Haciendo el trabajo para el Señor. Caminando lado a lado con el Señor, pero nuestro corazón ya no está en el Señor. En otras cosas. En otras cosas. Y fue exactamente lo que pasó con la mujer de Lot. ¿Sí? Y vemos personas, vemos gentes que están ahí trabajando y haciendo y creemos que es suficiente. Sí. No, este está con Dios, está haciendo bien las cosas. Nos engañamos muchas veces y podría dar muchos ejemplos, pero no vamos a dar nombres. Y la verdad están de pura apariencia. El corazón no está en donde están. No está donde debería estar. No está en lo que están haciendo. Y es posible, ¿no? Porque mucha gente va a decir, pero ¿cómo es posible? Si estoy en la iglesia, estoy trabajando y hago y participo y soy activo. Puede ser que esté haciendo todas estas cosas, pero esté alejado del Señor. Sí. El corazón no esté en Dios y estás haciendo puros religiosidad, ¿verdad? No estás viviendo una vida de un cristiano verdadero que entregó su vida, su corazón a Cristo y decidió tener una vida separada del mundo, hacer las cosas de acuerdo como debemos hacer. Entonces, tiempo de despertarnos para esto también. Amén. Tiempo de empezarnos a cuidar dónde está nuestro corazón y no nuestra carne. Sí. Sí, porque la carne poco importa, importa el corazón. Entonces dejamos de engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Sí. Y podemos, para complementar, ver lo que pasó con Sansón. Sí, Sansón está en Jueces 6, si no me falla. Muy bien. Recordando aquí, solo para firmar bien esto. Vamos a ir a Jueces. Vamos a Jueces. Y Sansón, vamos a Jueces 16. Jueces 16, a ver. Un poquito la historia de Sansón para quien conoce, ¿no? Sí. Que está Sansón. ¿Qué versículo vamos a leer ahí? El 16.
dice que ahí está toda la historia. Pero cuando Sansón entrega, no su corazón, pero el secreto de Dios a una mujer, ¿no? Sí. Por las pasiones de la carne otra vez. Sí, sí. Y Sansón, un hombre que sabemos todo lo que hizo, que vencía a los filisteos con apenas una quejada de buey, y todo lo que hacía Sansón, toda la fuerza que traía, y de repente por una pasión, ahí vamos a conectar las cosas. Sansón creía que ya había normalizado el pecado en su vida, la verdad, ¿no? Sí. Cuando se metió con la mujer, se dice Dalila aquí también. Sí, Dalila. Dalila. Sí, Sansón cuando se metió con Dalila, y ahí empezaron las mentiras primero, ¿no? Porque Dalila quería saber el secreto de Sansón. ¿Sí? Sí. Sabemos que fue puesta ahí por los filisteos, ¿no? Así es. Sí, necesitamos que vaya, haga un trabajo, y le ofrecieron como una espía, como una espía, una mujer pagada para que descubriera. Pagada para descubrir el secreto de Sansón. Sí. Y Sansón pasó, ¿cuántas veces mintió a Dalila? 3. Yo creo que fueron 3, ¿no? 3 o 4, si no me está bien claro. Entonces Sansón diciendo a Dalila, el secreto es que me amarren con una cuerda nueva. Sí. ¿Verdad? Y ahí cuando Sansón está dormido, Dalila avisa a los filisteos y vienen ellos y grita con Sansón, ¿no? Sí. Y Sansón ya está acostumbrado cuando llega, otra vez los filisteos, no te preocupes, quebra la cuerda. Pareciera que otra vez va a salir. Se acosta otra vez con él, están platicando, Sansón, tú me engañaste, y Sansón dice otra vez, no, es que tiene que ser una cuerda así, bien amarrado, que nunca fue usada, no solamente nueva, pero una cuerda nueva, nunca usada. Y lo que pasa lo mismo cuando llegan los filisteos, entonces Dalila y Sansón sigue jugando, ¿no? Con las cosas de Dios. Así es. Sí, y entonces un momento cuando él de verdad de cuenta, ¿no? Dice su secreto a Dalila. Sí, dice en el 17, le descubrió pues todo su corazón. Exacto. Y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Entonces ahí Sansón entregando sus secretos a Dalila, con el pecado ya normalizado en su vida. Sí, y a veces nosotros hacemos lo mismo, estamos acostumbrados porque nos va bien, ¿verdad? Pensamos que no hay consecuencias. No hay consecuencia, nos va bien, mire, hago aquí y estoy pecando otra vez consciente de lo que estoy haciendo, pero regreso y, Señor, me equivoqué. Y las cosas siguen bien. Y creemos que estamos haciendo negocio. ¿Con quién será? Con Dios no debe ser, ¿no? Pero creemos. Y este momento cuando Dios, el Espíritu ya se retiró. Sí, el Espíritu ya no estaba con Sansón. Si seguimos leyendo el texto, ya sabemos lo que pasó. Se había apartado. Se había apartado de él. Pero él venía ya hacía mucho tiempo jugando con Dios. Así. Sí, estaba en la presencia de Dios. Era un hombre de Dios. Creía que estaba, ¿no? Pero él no percibió que el Espíritu ya había salido. Sí, igual cuando llegan los filisteos y Dalila lo llama, y entonces Sansón es llevado, es humillado, ¿verdad? Que lo humilló mucho. ¿Por qué? Porque estaba Sansón otra vez, como muchos de nosotros lo hacemos, jugando con Dios, creyendo que está bien el pecado. Normalizándolo. Normalizándolo, no pasa nada. Dios sigue conmigo, mire cómo me va bien, mire cómo todo está bonito. Sí. ¿Verdad? Y no percibimos que Dios ya no está. Sí. Dios ya se retiró. Entonces, el primer ejemplo que dimos de la mujer de Lot, que caminando de manos con el ángel. Sí, dice que le tomó por la mano. Lo tomó por la mano. El texto, el versículo dice muy claramente. Sí. Y tomándola por la mano. Sí. Entonces estaba caminando con Dios, de mano con Dios. Sí. Pero el corazón ya no estaba en Dios. Sí, así es. Sansón, un hombre que tenía el espíritu en este tiempo, ¿no? El espíritu venía y hacía lo que hacía y se retiraba, ¿no? No habitaba en las personas como hoy. Pero el espíritu ya había salido y Sansón no dio cuenta. No se dio cuenta. ¿Por qué? Porque no tomaba en serio las cosas de Dios. ¿Crees que con Dios se podía estar jugando y haciendo como quieres? Entonces, ¿qué quiero llegar? Que muchos de nosotros hoy estamos viviendo lo mismo, de pura apariencia.
¿verdad? Porque creemos que tenemos lo que sea, un ministerio bonito, una iglesia bonita, hablamos bonito, como toda esta gente hacía, pero estamos haciendo muchas cosas que no están de acuerdo y el Señor no divide su gloria, ya dijo la palabra. Y entonces es tiempo de hacer una revisión ahí de cómo está nuestra vida, Amén. aprovechando el inicio del año, qué estamos haciendo, si estamos nada más haciendo como una costumbre, ¿verdad? Sí. De decir que somos cristianos, de decir que trabajamos. Entonces, vamos a abrir los ojos, vamos a voltearnos para la palabra de Dios. Amén, amén. Vamos a hacer un examen de nuestro corazón. Sí. ¿Por qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Si nuestros pecados ocultos, ¿será que ya no nos alejaron del Señor hace mucho? Y nosotros estamos como Sansón, dormidos. Sí. Y dormido, bien tranquilo, seguro de que Dios estaba con él. Pero ahí llegaron los filisteos y quitaron hasta sus ojos. Sí, fíjate que precisamente en la mañana que iba a dejar a mi hija, más temprano, ya aún es la mañana, ¿verdad? Ella me preguntaba acerca de la esposa de Lot. Está leyendo su plan de lectura. Le invitamos a que sí lea la Biblia en un año, o en menos de un año. Si quiere una aplicación, le compartimos ahí una aplicación para que la pueda leer en menos de un año. Y me preguntaba ella precisamente de la mujer de Lot. Aquí en Lucas 17:32, nuestro Señor nos está diciendo, acuérdense de la mujer de Lot. Acuérdense de la mujer de Lot. Y qué interesante que Jesús, nuestro Señor, hablando de la venida del reino, tenga que ponernos precisamente ese punto de la mujer de Lot, porque era alguien, fíjate Pedro y amigos que están, era alguien que ya estaba con un pie afuera. O sea, vamos a decir los novios de las muchachas o los yernos ahí, pues ellos no quisieron salir, pero ella ya había salido. De hecho, a ella no le pegó el efecto del juicio, sino el hecho de ver el juicio, de voltear a verlo, porque dice que se convirtió en estatua de sal, pero ella ya estaba afuera. Entonces, está hablando de vidas que han caminado con el Señor, pero que llega a un punto donde retroceden, llega a un punto donde se vuelven atrás. Y también recordar aquel pasaje que dice que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. ¿Por qué volteó atrás? Pues porque seguramente todo lo que había dejado, todo lo que estaba, el cómo decoró la casa, qué sé yo. Sí, y de repente voltea añorando todo aquello. Y es alguien que habiendo salido, porque no le tocó el juicio de Sodoma y Gomorra, pero sí el hecho de verlo, el hecho de tener esa mirada hacia atrás. Por eso el Señor Jesucristo dice que si nosotros mirásemos hacia atrás, no somos dignos de Él. El que tomando el arado voltea hacia atrás no es digno de Él. Entonces, cuán interesante es esto, el hecho de que Dios en su misericordia infinita nos deje ver que alguien que fueron enviados, ángeles, para sacarla de ese juicio, y esta mujer llevada de la mano, y ni aún así, y pones el ejemplo de Sansón, porque estuvo jugando con esa gracia, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Gálatas que con tal de que esta gracia no la utilizamos para pecar, ¿verdad? Que no sea pretexto para seguir pecando, porque muchos la ven como pretexto para seguir en la vida que han vivido todo el tiempo. La gracia que Jesús ya pagó todos el precio por todos mis pecados. Sí. Y hacemos una libertinaje con la gracia. Así es. Regresando aquí, solo para no pasar lo que estamos diciendo. Sí. En Génesis 19:16. Sí. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer. Sí. Y de las manos de sus dos hijas,
según la misericordia de Jehová para con él, Amén. y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Sí. Entonces imagínate nosotros hoy caminando lado a lado de mano con el Señor, pero nuestro corazón dice Mateo 6, 21. Vamos apuntando aquí los versículos. Mateo 6, 21. Mateo 6. Sí. Mateo 6, no es. Porque donde esté vuestro tesoro, dice, ahí estará vuestro corazón. Exactamente. Sí. Entonces, ¿dónde está su corazón? Amén, ¿Verdad? amén. Si tú físicamente estás en un lugar, estás haciendo quizás un gran esfuerzo, ¿verdad? Sí. Porque no es fácil engañar a nosotros mismos, ¿no? Ni vamos a hablar de terceros porque no importa mucho. Sí. Engañamos a nosotros mismos, pero a Dios nunca engañamos. Sí. Dios sabe, conoce el corazón, conoce nuestras obras, lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos también. Amén. Sí, porque a veces tenemos un buen propósito, pero la motivación está mal, equivocada. Sí. Entonces hay que cuidar esto porque muchos vamos a perdernos por esto, por estar mirando hacia atrás o por estar jugando con Dios, creyendo que la presencia de Dios que un día estuvo en nuestras vidas ya nos da permiso para hacer todo lo que sea, no importa. Yo vengo otro día y hago 30 segundos de oración, porque esta gente no hace más que esto también. Sí. Y hago 30 segundos de oración y Dios ya me perdonó y mañana hago otra vez y pido perdón, ahí vamos a Sansón, ¿verdad? Y estás jugando hasta que va a llegar un momento en que tú vas a cosechar las consecuencias de esto. Sí, porque el Espíritu de Dios va a retirarse de su vida. Sí, sí, amén. La palabra de Dios dice que no contristemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, exactamente. Y no podemos ser una fuente, ¿no? Que sale dos tipos de agua. De agua. ahí. Sí. Entonces, cuidemos mucho esto. Vamos a aprovechar, iniciando el año, hacer este autoexamen, que es muy importante para seguirnos con el Señor y que los tiempos son difíciles. Estamos atravesando un tiempo bien difícil. Sí. Principalmente para la iglesia, de la manera que viene el mundo, bien fuerte, con sus estrategias y todo lo que hace en contra del cristianismo específicamente, porque otras religiones no hay problema. Sí, pero contra el cristianismo. El tema está contra el cristianismo, y si no estamos preparados, la situación puede llevarnos a alejarnos de Dios. Y apartarnos de Dios es muerte. Amén, amén. Buscarlo a Él es la vida, pero abandonarlo es la muerte. Es correcto. Dice, todos los que me desprecian aman la muerte. Nuestro hermano Ricardo Cuellar, por cierto, está compartiéndoles ahí en Facebook, para los que quieran, el plan para leer la Biblia en menos de un año, es el que estamos compartiendo. ¿Y por qué en menos de un año? Porque si hay inconstancia, tienes un margen para como quiera. Ay, es que hoy no, se me pasó hoy. No se te debe pasar, pero para poder terminar en menos de un año. Amén. Incluso volverlo a empezar. Yo lo estoy leyendo doblemente, es decir. Para leer tranquilo, menos de un año para leer tranquilo. Sí, así es. Para leer tranquilo. Ahí lo está compartiendo nuestro hermano Ricardo, para quienes lo quieran descargar. Pero sí, es muy interesante cómo esta mujer ya estaba afuera, Pedro Luis. O sea, y el Señor lo hizo por causa de Lot, sabemos, vino, trató, la situación que se dio, o sea, estaba en riesgo su vida. No salieron como que, vamos a decirlo, como Pedro por su casa, dice un dicho en México. No salieron con esa libertad, salieron apresurados. La gente se violentó a los ángeles hasta donde pudo. Obviamente los ángeles son muy poderosos. Trataron de violentar, maltrataron a Lot, y aún así sacándolos apresuradamente, sacándolos, ¿cómo podemos decir? De la mano, como leías ahorita. Exacto. Y el corazón sigue allá. El corazón nunca se convirtió. No se convirtió al Señor. No. Y eso es una tragedia. Porque mencionabas ahorita al ejemplo de Sansón, gente que está jugando
con la paciencia de Dios, gente que está jugando con lo misericordioso de Dios, sabiendo que va a llegar un punto donde no habrá vuelta atrás, sabiendo que habrá un punto donde el Señor dirá, ¿sabes qué? Hasta este punto te tolero y ya no hay vuelta atrás. Ya me fue. Y fíjate que la mujer de Lot que convierte en sal, como una estatua de sal, dice la Escritura, porque es el testimonio, y tan es testimonio que Jesús lo menciona en Lucas 17:32. Acuérdense de la mujer de Lot. Ahí está, como diciendo, ahí está la estatua, ahí está el recuerdo. La gente vio que se convirtió en sal y que no, aunque ya estaba fuera, no logró escapar del juicio porque su corazón estaba dentro. Exactamente. Y regresando otra vez, estamos haciendo. Infelizmente vemos mucho esto dentro de la iglesia. Sí. No es una sorpresa, no es nada que nos deja sorprendido cuando vemos personas dentro de la iglesia. Y la verdad, cuando conocemos la vida fuera de la persona, no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Sí, pero crees que porque va domingo en la iglesia, ¿verdad? Porque hace cualquier cosa que sea, no entra en detalles. Crees que está bien, crees que hace con Dios un trato, ¿no? Una compensación. Sí, yo te doy tú me das yo puedo hacer esto porque le di esto. Sí, como cuando tratamos los niños, ¿no? Están de magentos ahí, les damos una paleta. Y te doy una paleta si tú se comporta bien. Te doy un regalito, pero tú tienes que ir a la escuela bien. Y con Dios no funciona así, ¿no? Dios no nos trata de esta manera. Dios es justicia. Amén. Y nosotros estamos jugando. ¿Quiere hacer otra lectura, Paz? Sí, por favor. 1 Corintios 11. Algo aquí muy importante. Y es consecuencia de esto. Es consecuencia. Quería leer un versículo solo, pero el 30. Primero 11:30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos que duermen. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo para el Señor de una manera que no es digna. Si regresamos a leer el pasaje, ¿no? Aquí nos está dando instrucciones para la Santa Cena. Sí, y olvidamos que al final, que es un ritual bien sagrado en la iglesia, que Dios nos dejó, que Pablo nos dejó inspirado por Dios, claro, como un mandamiento que debemos hacer hasta que Cristo venga, ¿verdad? Pero que debe el hombre examinarse a sí mismo antes de hacerlo, porque ya para no hacerlo como estamos haciendo. Ahora vengo a la Santa Cena y yo escuché estas semanas de vacaciones una persona diciendo, y tú en tu iglesia prohíbe que personas así participen de la Santa Cena. ¿Cómo tú haces esto si no participo de la Santa Cena? ¿Cómo voy a tener comunión? Están deturpando la gracia y la palabra, ¿verdad? De cualquier manera participo, entonces Dios me va a restaurar. No, la palabra dice que antes tú debes arreglarte y después tú participes. Porque dice en la secuencia de la instrucción para la Santa Cena que los que lo hacen indignamente lo hacen para condenación. Así es. Entonces no es para cualquiera, la Santa Cena es sagrada. Como el bautismo es sagrado. Sí, cuando una persona, yo creo, es mi concepto, si estoy malo. Pero cuando vamos a bautizarnos ya debemos estar cientes con todo el conocimiento de lo que significa la convicción, las implicaciones, claro, de lo que significa el bautismo. No puedo ir nada más porque voy ahora, ya soy bautizado. Entonces vamos sumergir el enemigo seco y levantarlo mojado. Es esto que va a pasar. Pero es algo sagrado del Señor. Y estamos poniendo las cosas santas de Dios de cualquier manera en manos de cualquier persona, sin saber qué hacer, y así hacemos igual. Entonces estamos jugando con la gracia del Señor, estamos haciendo cosas que no debemos, estamos mirando hacia atrás, nuestro corazón no está en Dios. Y ahí por esto hay entre nosotros muchos que sufren, muchos débiles, ¿verdad? Dice la palabra. Entonces participamos. Otra vez aquí la Santa Cena es un ejemplo bien claro de esto. De la vida cuando cristiana. Dice, examínese el hombre a sí mismo.
Y si tú tienes algún problema, arréglalo antes. Después participe en la Santa Cena. Pero la gente no hace caso de esto. Sí, amén. Y yo creo que la palabra de Dios es verdadera, no amén, se equivoca. Y entonces cuando viene en el 30 y dice, por esta razón hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Amén. Y muchos que duermen. Sí. No despertamos aún para el Señor. Estamos viviendo una fantasía, un cuento de hadas. Sí. Fíjate, por ejemplo, en este capítulo 11 de Corintios, dice que si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Punto interesante. Es decir, que uno mismo tiene que evaluar, tiene que ser introspectivo, ¿verdad? Ponerse un examen, es lo que está diciendo. Y el siguiente versículo dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados. Con el mundo. Sí. Entonces, es muy serio esto. Es un asunto serio. La vida cristiana es seria. Sí. No es un juego y no es para vivir de cualquier manera. Sí. Sí, Dios es un Dios celoso. Sí. ¿Verdad? Dios es celoso. Dios no quiere que nos perdamos, pero tampoco va a permitir que estemos jugando. Amén. ¿Verdad? La justicia de Dios es pesada, es dura. Y tenemos que aprender a convivir con el amor y la justicia. Sí. Y tenemos una dificultad muy grande en esto. En caminar juntos con la justicia y el amor. Sí. ¿Sí? O vamos todo para el amor y ahí la justicia ya no importa. O nos cargamos a la justicia sin el amor. Sin el amor. Sí. Y tenemos que vivir un equilibrio en esto. Amén. Porque no existe amor de Dios, no existe sin justicia, tampoco la justicia sin el amor. Sí. Tenemos que hacer esto y aprender que hay justicia. Sí, y hoy, inafortunadamente o desafortunadamente, estamos viviendo mucho de amor y olvidamos que Dios es justicia. Sí. Que Dios primeramente es justicia. Y fue lo que pasó con la esposa de Lot. Sí. Sí, de manos con él. Fíjate lo que dice, con respecto a lo que dices de la justicia y el amor. En el Salmo 85, dice algo muy interesante. También lo cita Isaías, hay un pasaje de Isaías que lo menciona, pero en el Salmo 85 dice lo siguiente, versículo 10, la misericordia y la verdad se encontraron. Hay que recordar que respecto a nuestro Señor Jesucristo, que es Dios encarnado, que es el Mesías para Israel, no reconocido aún por un gran sector, pero que sabemos que es quien dice ser, dice que Jesucristo era lleno de misericordia y de verdad. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. De él tomamos, pero él era lleno de misericordia y de verdad, de gracia y de verdad. Y aquí dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Amén. Qué hermoso que en Jesucristo ese aspecto de la verdad y la misericordia, de la justicia y de la paz, del amor, como decías ahorita, no es una cosa sin la otra. No hay como. Y es en la persona de Jesucristo, que sí, desde luego Dios es amor, pero no deja de ser justo, ¿verdad? Que Dios es justo, pero no deja de ser amor. Y ahí es donde de repente se pierde el equilibrio, Pedro Luis. Sí. Y amigos, porque o nos cargamos, como bien dijiste, hacia un lado o hacia otro, ignoramos una parte del Señor o exacerbamos otra parte del Señor. Y Dios no puede negarse a sí mismo. No, ahora qué interesante en el ejemplo de Lot y de su esposa, porque el Señor, siendo misericordioso, viene, manda a su ángel, está con ellos una noche, el pueblo se alebresta por esta visita, un pueblo depravado totalmente,
ellos salen huyendo, las llevan de la mano y aún así el corazón no termina de salir. El corazón no termina de atesorar aquello que no debe. Sí, por esto digo, hay que poner mucha atención en esto. Caminando de manos con Dios. Caminando de manos con Dios. Lado a lado. Aún así el corazón no estaba donde debería estar. Sí, y es que habría que pensar si realmente estaban siendo un pueblo. Hay que recordar que la palabra manso tiene que ver con alguien que se deja enseñar, sí, con alguien que deja que le tomen las manos. Amén. Para hacer las cosas. Pero aquí en Génesis tal pareciera que los ángeles tienen que tomarle la mano a ellas, en este caso las hijas de Lot y la esposa de Lot, pero pareciera que contra su propia voluntad. Es decir, no como alguien que se deja tomar la mano y se deja enseñar, sí, sino como alguien a quien tienes que tomar la mano porque no hay forma que pueda sacar. Es decir, como si no se aprendió la lección. Voy a volver a leer el pasaje para que quede claro. La orden es esta, de los ángeles a Lot y a su casa. Y dijeron los varones a Lot, hoy sabemos que sus varones son ángeles, son enviados de Dios para sacarlos del juicio que viene. ¿Tienes aquí alguno más? Fíjate qué misericordia. Sí, por uno más. Yernos, tus hijos, tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo. Eso también me impresiona, Pedro Luis. Todo lo que tengas, no, pues que tengo esto de ropa, tengo allá, tengo, no sé, un mueble. Sácalo todo. Vamos a esperar a que saques todo lo que tengas que sacar para que, como diciendo, no haya nada ahí. Sí. Que te haga regresar. Es Lleve una manera todo de lo que decirlo. Es suyo, exacto. Todo lo que es tuyo. ¿Qué llevas? Llévalo, está bien. Sí. Se va a consumir por fuego. Llévalo, está bien. Fíjate la instrucción tan clara. ¿Tienes aquí alguno más, personas? Yernos, tus hijos, tus hijas. Todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Para no extrañar a nada. Para que no tengas. Y luego dice, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, es decir, no se habían casado, ya estaban pedidas. Y les dijo, levántense, salgan de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Más pareció a sus yernos como que se burlaban, lo juzgaron como loco. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y ahí vemos la misericordia de Dios. ¿Verdad? Sí. Está escrito, segundo su misericordia. Y ahí vamos, es que lo que no alcanzamos, y quiero encontrar la palabra buena aquí, a convivir juntos, la misericordia y la justicia. ¿Sí? Y algunos versículos adelante, sí, el mismo Dios transforma la esposa de Lot en una estatua de sal. Así es. ¿Sí? Sí. A media hora con mucha misericordia. Sí. Y ahora con mucha justicia. Sí, claro. Entonces, para Dios... No, es que Dios no cambia, no se está negando a sí mismo, solamente está manifestando su naturaleza. Fíjate en el 17. Y cuando los hubieron llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti. O sea, la siguiente instrucción, ya estás afuera, no voltees atrás. Ya se acabó, no vuelva. Ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Le está diciendo, todavía puedes perecer. Sí. Pero Lot les dijo, no, yo les ruego, señores míos, he aquí, y pide ahí la concesión para estar cerquita. Sin embargo, la mujer voltea.
y vemos la consecuencia. Por eso, cuando dice acuérdense de la mujer de Lot, esa estatua de sal tiene que estar presente en nuestra mente. Como alguien que habiendo salido, como alguien que habiendo ya escapado, de repente no termina por ser salva. Me recuerda mucho con aquel pasaje que Jesús nos ilustra, nuestro Señor, cuando habla de las bodas y le dice, amigo, ¿por qué estás dentro de la boda, pero no estás vestido de boda? Y dice que se queda callado, no haya que decir. Y dice, sáquenlo a llorar y crujir de dientes. Qué increíble que estando dentro, esta ya estaba afuera. Adentro está afuera. Ella ya estaba fuera del juicio y él estando dentro de la boda, dicen, oye, ¿y tu atuendo? ¿Verdad? Tu outfit, que ahora es muy común, y tu vestido de boda, ¿no vienes preparado para boda? Y se queda callado. Sí. ¿Por qué? Porque es importante resaltarlo, porque la Escritura dice que a su esposa le ha concedido que vista de lino fino. Si él ha preparado todo y aún así nosotros no nos vestimos, no nos damos cuenta. Si aún nosotros no valoramos, menospreciamos, pues... Y regresando al 17 de Génesis 19, pastor, acabaste de leer, ¿no? Sí, sí. Entonces tú ya salió, tú ya estás libre. Ya estás fuera. No mires hacia atrás. Porque es muerte. Ahí está claro. Ahí voy a Mateo 12, 45. Sí. Creo que está muy bien concatenado esos textos. Ok. Y entonces va, bueno, vamos a leer un poquito desde el 43. Ok. Sí, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. No lo haya. Ajá. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llegue, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Sí. Y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Amén. Amén. Es la muerte. Sí. Sí, entonces tú ya estás libre, ya saliste. Sí. ¿Por qué mirar hacia atrás? ¿Por qué abrir la puerta otra vez? Sí. Y es el momento que las cosas van a ser mucho peores de lo que estaban antes. Sí. Por estar jugando, por creer que Dios es... Sí, fíjate, voy a utilizar una expresión. Cuando Lot le dice a sus yernos, ellos juzgan que él se está burlando. Sí. Y la palabra, dice, les parecía como que se burlaba. Pero me llama la atención porque cuando Pablo escribe a los Gálatas, les dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Dice, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Exactamente. Hasta porque mismo esto que leí ahora, que regresa con 7 peores, es con la permisión del Señor. Sí, desde luego es una advertencia hecha por él para que no ocurra. Para que no ocurra. No es una sorpresa para Dios, desde luego. No, Dios no. Y Dios va a permitir, como permitió con Pedro, permitió con Job. Dios permite que pase todo esto, porque Dios tiene el control y las llaves, ¿no? Ya hablamos que Dios tiene la llave incluso del infierno. Sí, sí. Es de él. El diablo no es dueño ni del infierno. No. Entonces, de Dios no se burla. Sí. Y si Dios se retira ahí, vamos a Sansón otra vez. Estamos hablando del mismo tema, ¿no? Sí. Y si Dios se retira, lo que va a pasar contigo va a ser vergüenza. Sí, amén. Que fue lo que pasó con Sansón. Amén. Fue expuesto en una plaza, ciego. Sí. Sí, no era este el hombre. Se burlan de él. Lo expusieron en plaza pública para burlarse de él. Para escarnio, así es. ¿Por qué? Porque estaba él jugando con las cosas de Dios. Amén, amén. Creyendo que la gracia puede permitirle hacer todo cualquier lo que cosa. quiera. Cualquier cosa. Sí. Y por esto vemos entre nosotros muchos que sufren. Y volvemos al punto de Gálatas. Más ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no utilicen esta libertad como ocasión para libertinaje, para el pecado. Que insisto, mucha gente es como concibe la gracia. Sí. Permiso para pecar. Nunca. Y no es así. No es así. No es lejos así. de esto. No, Dios nos libre.
de la gracia es Ahora, no estamos contradiciendo la Biblia, pero Luis, la Biblia dice que cuando uno se arrepiente, Dios le perdona. Sí. La Biblia hay consecuencias. Claro, pero hay gente que de tanto jugar al pecado, llegó a un punto donde no se puede arrepentir. Claro, podemos ir a Hebreos y si no se arrepiente, no hay perdón de pecado. Entonces, para que no quede duda a nuestros oyentes, a los que nos acompañan, vamos al libro de Hebreos. Sí. Sí, la Biblia dice, sí, que Dios perdona el pecado cuando el hombre se arrepiente. Pero también dice que hay pecado que ya no hay más perdón. Sí, amén. Al 6 primero. Sí, el capítulo 6. 6:4. A ver. Ok, 6:4 está bien. Después confirmamos en el 10 también. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Está bien. Sí. Dura palabra. Dura palabra. Pero es palabra. Es palabra. Entonces, no crean que toda la vida Dios te va a perdonar por la gracia. Está diciendo Él mismo aquí que no. Sí. Hay límite. Incluso para el perdón hay límite. Sí, hay límite. Son 70 veces 7, no es 70 veces infinito. Sí. Hay números. ¿Sí? Jesús mismo dijo, 70 veces 7. Sí. Si no decía Él, es infinitamente. El infinito, claro. Hay números, hay límite. Y aquí viene el escritor y deja vamos al 10 para confirmar que no haya duda. Capítulo 10 de Hebreos. Sí, el mismo 10. 25, 24. Dice 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando aquel día se acerca. Si vamos aquí al capítulo 10. Al 26 ahora, por favor. Sí. Y ahí comentan. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego para devorar a los adversarios. Y si vamos más adelante, en el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Amén. ¿Qué pasa si retrocedemos? Perdición. Perdición. Dice, nosotros no somos de los que retroceden, pero si retrocediéramos es perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, el llamado del Señor, ¿verdad?, a nosotros a observar esa estatua de sal. Fíjate que es muy interesante porque la sal tiene un símbolo y era para pactos perpetuos. Sí. Entonces, Jesús, por ejemplo, dice, ustedes son la sal de la tierra. La sal de la tierra. Y en Isaías dice, ustedes son luz y pacto. Te pondré por luz al pueblo y pacto a las naciones. Y lo que dice, te pongo por luz y por sal. Pero la sal es algo que no se debe, es perpetuo. Y lo que nos deja ver en la vida de la mujer de Lot es que eso es para algo que no se nos debe olvidar. Para algo que tiene que ser perpetuo. No te olvides de la mujer de Lot. No se convirtió en silicio, se convirtió en sal. No se convirtió en carbón, se convirtió en sal. Porque la sal tiene que ver con algo que es perpetuo. Algo que no debe de dejar de recordarse. Sí, por todo siempre. Para siempre. Para siempre. Probablemente si vamos allá ya no exista la figura, ¿verdad? Aunque algunos ahí encuentran en las piedras figuras. Pero seguramente que ya no está la estatua de sal. Pero el hecho de que se haya convertido en sal implica que es algo que no se debe olvidar. Habiendo salido, pero volteando atrás. Por eso Jesús nos dice, ninguno que tomando el arado voltea atrás es digno de mí. Sí, hay muchos ejemplos. La Biblia está llena. Entonces, a veces nos falta un poco conocer. Por eso es importante que lean la Biblia. Aprovechen el plan que el hermano Ricardo ya compartió para leer y conocer la voluntad de Dios. Amén. Las instrucciones que Él ya nos dio. Sí. Porque no podemos estar cambiando lo que Él ya puso. Amén. No me importa Dios seguramente. Sí. Si yo creo que es bueno, esto es mejor, no hay nada mejor que la palabra.
Amén. Es lo que está, la dirección, la instrucción, es lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. No es lo que nosotros nos reunimos y los hombres de mucha autoridad se reunieron y decidieron que ahora es así. No importa. No importa. Esto no importa y no sirve para nada. Lo que importa es lo que está escrito en la palabra. Amén. Entonces, y para saber es importante leerla. Hay que leerla. Porque es imposible que tú estés esperando que su pastor te va a enseñar todo lo que está en la palabra. No es posible, humanamente imposible. Es muy larga. Es la obra del Espíritu Santo. Tú tienes que ir y aprender y el pastor te va a dar instrucciones, pero no es completo, no es todo. La Biblia es muy grande. Sí. Tú tienes que leer también, tienes que hacer su parte. Sí. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer nuestra parte y cuanto más conforme vemos que la profecía se cumple, porque por otro lado dicen los economistas, ¿verdad? La macroeconomía y la microeconomía. Por un lado podemos hablar de lo particular, lámpara es a mis pies, lo particular, tu palabra, y lumbrera mi camino en lo general. Y cuanto más que vemos que en lo macro, que en la geopolítica, se están acomodando todas las piezas. Están muy complicados los tiempos, pero entonces debemos de ajustar en lo pequeño, en lo individual, en lo particular, en ver que la mujer de Lot ya estaba afuera, pero voltear atrás. Y esa es una estrategia del enemigo, Pedro Luis, porque mucha gente que ha caminado bien de repente no se da cuenta y es estorbado y voltea hacia atrás. Exacto. Y se convierte como un memorial de aquellos que estuvieron a nada de ser librados del juicio, pero retrocedieron, ya sea su mirada, sus pasos, siendo incluso llevados por las manos del ángel, en el caso de la mujer de Lot, y también de las hijas, pero no nos da el tiempo, porque las hijas se quedaron con la mente de los novios allá, porque dijeron, ahora quién nos va a dar descendencia, ¿verdad? Que eso es otro tema. Pero penosamente, porque el corazón no ha sido librado, no ha sido totalmente conocedor, impregnado del Señor, ¿verdad? Porque si otra cosa fuera, pues no volteas atrás ya. Dice el canto, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Pero no entendemos que la estrategia del enemigo es voltear hacia atrás. Exacto. La estrategia del enemigo es que él va a pelear hasta el último momento para que usted y yo nos perdamos. Como el Señor en su misericordia va a enviar ángeles para que hasta el último momento nosotros salgamos. Sí. Pero si ya ni con eso salimos es porque fuimos necios, porque retrocedimos, porque solo permitimos que el Señor limpiara, adornara la casa, pero no permitimos que el Señor la llenara. Amén. Y la casa vacía es un problema. Puede ser peor que el principio. Sí. Y así, pues, sabemos, como bien dijiste, estamos viendo todo se encaja. Pero aún hay algo más fuerte y más que la gente, que nosotros debemos tener mucho más cuidado. Cuando viene Cristo. ¿Sí? Pablo dice en una epístola, en una carta a los Corintios, no me recuerdo en dónde, solo voy a citar, que no pasaría su generación sin que Jesús regresara. ¿Sí? Que vamos a ver, Pablo se incluyó en esto. Nosotros, él se estaba incluyendo. ¿Sí? Y no mintió Pablo. ¿Sí? Porque Jesús no regresó en su generación. ¿Verdad? Pero así, tristemente voy a recordar, pero con mucho amor, la pérdida de la hija del hermano Joel la semana pasada. Una niña joven, saludable, en los caminos del Señor. Y para ella Jesús ya vino. Para ella Jesús, sí. Jesús vino. ¿Cuándo va a regresar Jesús? Sí. Para abril fue pasado lunes. Sí. Jesús regresó. Sí, entonces, que le mandamos un fuerte abrazo al pastor Joel. Ahí estuvimos con él, pero sí, ahí estuvimos. Pero sabemos que no es sencillo. No. Pero para su hija ya tuvo el encuentro con Jesús. Ya tuvo. Sí. Él ya vino por ahí. Sí. Y nosotros estamos muchas veces jugando, esperando, pero vamos a ver las profecías, lo que va a pasar. Sí. Cuando viene Jesús puede venir hoy y no hay edad. Este es un gran ejemplo, un gran ejemplo para toda la iglesia. Sí. Tú puedes estar sano, no tener nada, pero si Él decide venir por ti, Él vino. Amén. ¿Y Jesús regresó cuándo? Sí.
la semana pasada, Sí, para ella. sí, así es. Ya no hay más tiempo. Sí, porque fue quien le recibió. Amén. Quien la recibió. Amén. Entonces, para bien o para mal, Él regresó para ella. Sabemos que para bien, gloria a Dios. Pero para mucha gente va a regresar para juzgarlos. Sí. Pero Él va a regresar para ti igual. Sí. Entonces, la fecha que viene Jesús, preocúpese con esto. Puede ser hoy para ti o para mí. Sí. Sí, así es. Puede ser hoy. Entonces, por esto yo creo que Jesús dijo, el día y la hora nadie lo sabe, Amén. solo el Padre. Amén. Entonces Él sabía que para ella sería el lunes pasado. Sí, y otras personas que se fueron la semana pasada. Sí, y no hablamos del regreso en carne, porque, No. porque Él va a venir y va a poner los pies sobre el monte de los olivos para juzgar. Pero hablamos de su pero hablamos de quién levantó, quién recogió. Que tú vas a estar delante de Él. Así es. En este día tú vas a estar delante de Él. Sí. Y para estas personas que infelizmente perdieron la vida, Sí. ya están delante. Amén. O para juicio, Sí. van a estar delante de Él. Así es. Entonces hay que tomar cuidado y no juzgar, no jugar, porque no sabemos el día y la hora. Amén. Nadie lo sabe. Y Amén. individualmente puede ser a cualquier momento. Sí. Sí, no esperemos que se cumpla y venga Jesús en pies y pise en la tierra, porque para nosotros Él puede regresar a cualquier momento. Amén. Creo que por esto dijo Pablo. Y para la generación de Pablo sí Él regresó a todos. Todos ya tuvieron su encuentro. Sí, amén. Unos para bien, otros ni tan bueno, pero seguramente todos ya estuvieron con Él. Sí. En su encuentro personal con Jesús. Sí, y amén. entonces vamos a examinarnos y dejar de... Y entregar el corazón de verdad. Que Y Dios nos entender ayude. qué es Dios, entender por qué estamos sirviendo a Dios, el sacrificio de Cristo, y dejar de hacer cosas que yo creo que sabemos y no somos inocentes más. Amén. Ya no hay más ninguno de nosotros que seamos inocentes y decir que no sabía. Porque tanto para Él no va a servir esto. Esto no va a ser excusa para Dios. Así es. ¿Sí? Al momento de comparecernos delante del trono no va a haber disculpa. Amén. Amén. Es decir, que yo no sabía. Dios nos ayude, ¿verdad? Y caminemos con Él. Y pues bueno, se ha ido el tiempo, ya estamos sobre la hora. Damos gracias a Dios por esta palabra. Que Dios nos siga ayudando. Mi hermano Ricardo, bendiciones a todos ustedes. Y les bendijo, por favor, compártenlo, etiqueten a otros. Que la palabra corra y sea glorificada. Ya estamos por acá. Aquí vamos a seguir si Dios lo permite. Así es que hasta la próxima semana. Hasta el lunes. Pues. Y para ustedes, pues los espero el día de mañana, con el favor de Dios. Gracias, Ricardo. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.